Persona del Espíritu Santo. Vamos a abrir en Juan capítulo 14, versículo 18, y vamos a escudriñar un poquito. Usted me va a acompañar y vamos a conocer a este Señor que habla la palabra del Señor y cómo nos revela la palabra quién es el Espíritu Santo, qué es lo que Él, a qué vino, qué es lo que está haciendo y qué es lo que va a hacer con nosotros. Es muy importante. El capítulo 14, vamos a leerlo, lo tengo, y el versículo 18 dice: no os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El otro versículo que tenemos ahí es el 16:7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 14:16, vamos a leerlo. Dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros, dejando un día, de vez en cuando. ¿Cuándo? Todos los días. ¡Wow! Está tremendo eso. Y vamos a terminar con la interesante historia de Eliezer, que fue el servidor que tuvo Abraham y lo mandan a buscar una novia. Con eso vamos a terminar. ¿Qué es un consolador? Es la palabra que viene de el Espíritu Santo. Viene de una palabra de abogado, viene de la palabra conocido y viene de la palabra amigo. La única manera de poder nosotros crecer espiritualmente es que nos acerquemos a la persona de Cristo, nos convertamos a Cristo, y Cristo nos va a acercar a la persona del Espíritu Santo como amigo. ¿De dónde viene la palabra consolador? Es una palabra interesante, es una palabra de tribunales, una palabra de abogacía. Esta palabra viene de la jurisprudencia griego o greco-romana. Cuando, un ejemplo, en aquel entonces no habían abogados profesionales, sino que, por ejemplo, el hermano Valentín se metía en un problema y tenía que ir a los tribunales, y de repente Valentín dice: ¿habrá alguna persona que tenga un familiar, alguien allá adentro? Entonces el hermano Vidal, su hermano, es un tribuno, tiene una posición, tiene un puesto. Entonces el hermano Valentín va donde Vidal y le dice: Vidal, introdúceme con aquel personaje para que él interceda por mí, como hace un amigo, como hace una amistad. Y entonces de ahí nace la palabra consolador, que trae consuelo, paz, tranquilidad, y trae benevolencia, abre puertas, trae justicia, bendición. Y así funcionaban las leyes en la época greco y también los romanos. ¿Qué hace el Espíritu Santo con nosotros? Jesús dice: yo me voy. ¿Quién está tratando con la iglesia hoy? ¿Quién está tratando con la iglesia? El Espíritu Santo.
Jesús está diciendo aquí, yo me voy y os dejaré el Consolador, el intercesor, el que te va a ayudar, el que te va a guiar, el que te va a consolar, el que te va a mostrar la voluntad de Dios sobre tu vida, el Consolador. La Biblia lo dice en los Hebreos, habiendo hablado Dios a través de su Hijo Jesucristo en otro tiempo, hoy nos habla a través del Espíritu Santo. El libro de los Hechos es tremendo, porque se dice que la partida, el certificado de bautismo, de nacimiento de la iglesia es Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que es el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia. Es cuando si usted va a notar, usted va a encontrar que todo es el Espíritu de Dios. Después de Hechos 2, usted va a encontrar el Espíritu Santo como una persona. Porque anterior a eso, el que tenía todo lo que sucedía sobre la tierra, sobre la iglesia, sobre la gente, era Jesús en ese momento. Jesús era el medio para conectarse con Dios en ese momento. Jesús se tiene que ir, y al irse, dice, voy a dejar a mi mejor amigo, al Espíritu Santo, para que Él te escuche, para que pueda escuchar a usted y estar en todo lugar simultáneamente. Porque Jesús estaba limitado a espacio, tiempo geográfico. O sea, Jesús no podía estar en todos lados. Jesús era un ser humano, pero al irse deja el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son los atributos del Espíritu Santo? Primero es Dios. Esto es fuerte. Segundo es omnipresente. O sea, que está presente en todos lados. El Espíritu Santo, ahora que estamos aquí, Él está aquí, está en la China, está en Japón, está en la India. Es omnipresente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es omnisciente. Quiere decir que nos escucha, nos oye. El salmista tiene una revelación poderosa. A mí me encanta cuando el salmista dice, inclina a mí tu oído. Está tremendo eso, hermano. Ni que Dios fuera sordo, pues. Yo le puedo decir a Daniel, ven acá para que me escuchen bien. Inclina a mí tu oído. Está tremendo, hermano. Así habla un amigo a otro. Tenemos que aprender a hablar con Dios. Señor, toca mi corazón, abre mi mente, abre mi vida para yo entender tu propósito y tus planes dentro de mí. Una de las cosas muy interesantes, que cuando llegué a mi país, a Lima, yo estuve comentando aquí que me dieron mis credenciales y todo, pero antes de eso me dijeron si había estudiado teología y cosas de eso. Le dije, sí, mire, fui al seminario evangélico de teología de Buenos Aires, plan, tengo esto y tengo aquello. Y esos pastores pentecostales viejos me miraron así. Tú tienes que salvarte, me dijeron. Aquí no hay nada del Espíritu Santo. Y me mandaron al Instituto Bíblico a estudiar de nuevo para poder encontrarme con el mensaje bíblico del Espíritu Santo. Tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 1 en adelante, hay una revelación, capítulo 2, 3 y 4. Usted va a encontrar que dice, hijitos míos, os digo esto para que no pequéis. Pero si alguno de vosotros ha pecado, la hermana lo dijo, abogado, consolador, intercesor
intercesor, amigo, tenemos para con el Padre a Cristo. Mire qué tremendo, hermano. Cómo la palabra no se equivoca. Tenemos un abogado. No le estoy diciendo que peque y haga maldades para que Dios... No. Pero necesitamos entender de que Dios está con nosotros. Que Dios nos ama. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Un plan poderoso para deshacer toda obra de las tinieblas, toda malicia del enemigo. ¿Cómo trabaja el diablo? En la mente. En la mente. No se lo va a salir. Eso no va a pasar. Y eso no va a ser. No. Y uno se levanta por la mañana y vamos a trabajar y vamos a echar para adelante. Y el diablo dice, no, tú no vas para ningún lado. Tú no vas a hacer nada. Tú nunca vas a hacer nada en la vida. Esas son las palabras negativas del diablo. La Biblia no respalda ese mensaje. El mensaje de Cristo es un mensaje de arrepentimiento, conversión y un mensaje de ir hacia adelante. El Dios que le servimos es un Dios, Jehová de los ejércitos. Peleando batallas. Un Dios que nos llama a desafiar las huestes espirituales de maldad. El apóstol Pablo, capítulo 6 de Efesios, versículo 1 en adelante, pero del 10, el que más me impresiona para abajo, donde habla de la armadura de Dios. El apóstol Pablo revela una armadura tremenda. Y yo me acuerdo, hermano, en Roma, cuando estuve en Roma, la señora que nos enseñó la prisión donde el apóstol Pablo, porque yo pensaba que el apóstol Pablo pues tenía una casa en Roma, ¿no? Una casa con aire acondicionado, con tabletas, celulares, satélites y pantallas plasma. Digo, el apóstol Pablo tiene que haber estado a lo mejor. Quizás era. Realmente Pablo no estuvo en una casa. Era una casa en la avenida Apia, pero debajo de la casa había una prisión. O sea que Pablo no estaba en la casa, Pablo estaba preso debajo de una casa. Y en esa casa de frío, escúchenme, para los que se quejan un poquito del frío, tenía una reja por delante y una reja por detrás. Y el agua congelada que caía en el invierno pasaba por la celda del apóstol Pablo. Cuando él estaba escribiendo sus palabras, escribiendo lo que nosotros conocemos hoy, Filipenses, Colosenses y esos libros, pues levantaban los libros, los rollos, los pergaminos, hasta que pasara el agua. En ese lugar el apóstol Pablo escribió: regocijaos, os digo nuevamente, regocijaos. Qué espíritu, qué corazón, qué mente tan poderosa, que la circunstancia, que el dolor, que la presión y que la miseria y eso no pudieron contener el fuego de su corazón. La unción del Espíritu Santo lo tenía full. Y eso es lo que Dios quiere con usted. Te quiere con el tanque lleno. Ay. Pastor, explícame eso. ¿Cómo? ¿Qué? Con el tanque lleno. El apóstol Pablo dice en las cartas: sed llenos del Espíritu Santo. Y ese es el propósito de Dios en el corazón. La vida del creyente debe ser llena del Espíritu Santo. Ese fuego, esa unción, esa gracia que el Señor le da. Pastor, ¿de qué usted está hablando? Algunos hermanos evangélicos no creen en esto. Ellos creen que cuando aceptan a Cristo
dicen Cristo es mi Salvador, y tengo que hablar con la pastora, que hay unas cositas que vi en el programa ahí que creen eso, que cuando usted acepta a Cristo, usted recibe el bautismo del Espíritu Santo. No. El bautismo del Espíritu Santo, según la Biblia, Hechos 2:4, debe tener la evidencia de hablar en otras lenguas. La manifestación física de hablar en otras lenguas. 3 episodios del libro de los Hechos de los Apóstoles hablan del derramamiento del Espíritu Santo. 10, donde está Cornelio, que dice que levanta su mano, Pedro ora y ¡brum!, cayó el poder del Espíritu Santo. 3 veces hay un derramamiento en el 7 y 8, donde está Felipe derramando el poder del Espíritu Santo. La manifestación de la presencia del Espíritu Santo está seguida, rodeada por milagros, sanidades, prodigios. Es la manera de nosotros ver el poder del Espíritu Santo. Nuestros hermanos evangélicos aducen cuando Jesús, en el libro de Juan, sopla sobre sus discípulos y les dice: recibí el Espíritu Santo. ¿Ven? Ellos dicen: ahí fue que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, es el tema de este año, del día de Pentecostés. Capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo precedió la visita de Apolos, que venía de Alejandría con una oratoria tremenda. Y según lo que yo tengo entendido, es que este caballero tenía mucha oratoria, tenía mucha palabra, tenía mucho conocimiento, pero no tenía el Espíritu Santo. Debes tener el Espíritu Santo dentro de ti. Vamos a ver, capítulo 19, versículo 1, dice la palabra del Señor: aconteció que entre tanto Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, versículo 2, léalo conmigo, el versículo 2, les dijo: recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: el bautismo de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Aló. Que creyera el que viene después de él. ¿Quién es ese que viene después de él? El Espíritu Santo. Ahí está. Cuando oyeron esto, después de él, después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Aló. Patojo, ¿qué dice ahí? Léemelo en voz alta, por favor. Y habiéndolo impuesto, versículo 6, 19, 6, léemelo. Quiere decir que hay que hablar en otras lenguas. Ay. ¿Cuántos han
sido, ¿cuántos se han bautizado, hermano? ¿Te has bautizado, pastor? ¿Tú? ¿Usted, hermana, se bautizó? ¿Se ha bautizado? ¿Te bautizaste? ¿Pastor, tú? Yo dijo un viejito, varón, yo me bauticé cuando aún no había ni agua, brother. Imagínese usted, de este año que se bautizó. ¿Te bautizaste? ¿Usted se bautizó, hermano? ¿En agua? ¿También? ¿Ustedes dos? ¿Pina? O sea que hasta aquí estamos todos bien. Estamos todos bien. Ahora viene la pregunta. O sea que todos ustedes quieren el bautismo de Juan. Que el bautismo de entrar al agua, te bautizo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Pero miren lo que pasó aquí. Cayeron entonces y fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndole impuesto Pablo la mano, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. ¿Cuántos han hablado en lenguas aquí, hermano? A ver, parece como que estoy en Éfeso. Estoy en Éfeso. O sea, todos hemos pasado por el charquito, tenemos la agüita, que cogimos la agüita, pero nos falta el hablar en otras lenguas. Eso lo voy a dejar de tarea. Tenemos que orar por la mañana. Señor, bautízame con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Ahora todo el mundo se mete a Google a buscar direcciones, y dónde queda aquí, dónde queda allá, que aquí. Ahora métase en el Google y pregúntele qué es el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Doctrina fundamental de la iglesia, de los pentecostales, los carismáticos, porque el carismático puede danzar, no tienes que hablar en lengua. Pero nosotros los pentecostales creemos que la señal básica del bautismo del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Pastor, ¿y por qué nunca me dijeron eso? Eso no es mi culpa. Yo no tengo la culpa. Yo no estaba ahí. Pero la Biblia lo dice. ¿A dónde, pastor? Hechos, capítulo 2. Vamos a abrir. Capítulo 2. Llevo 30 años yo predicando ese capítulo 2. Hechos capítulo 2. Bueno, arranquemos con el 1. Que el 1, el libro de Evangelio según San Lucas y el libro de Hechos de los Apóstoles eran un solo libro. Eso está probado. Era un solo libro. Lo partieron para que nosotros podamos tener los 4 evangelios, los 3 primeros sinópticos, que Mateo, Marco y Lucas, y el libro de Juan. Son los 4 evangelios primeros, y los 3 son los sinópticos, que son parecidos los relatos que ellos tienen. Y si usted lee Lucas capítulo 1, el escritor de Lucas dirige: oh excelentísimo Teófilo. Pero si usted lee Hechos capítulo 1, aquí lo tengo de nuevo, versículo 1. ¿Cuántos han abierto su Biblia? Hechos 1, a ver, ahí lo tiene. Hechos 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Ya no le dice excelentísimo, solo le dice Teófilo. Parece que ya se convirtió. Ya Teófilo está firme en la fe y ahora está sediento de conocer más de la palabra. Y no solo quiere el bautismo en agua, sino ahora quiere saber lo que ha pasado con el Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. No te conformes con una agüita en la cabeza, un chapuzón de agua, sino con experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículo 16, usted puede leerlo. Dice: yo a la verdad vengo y bautizo en agua, pero otro viene después de mí, que la cual no soy digno de desatar el calzado, la sandalia de su pie.
Ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ese os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y ahora me encuentro en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio no se enseña, el Evangelio se vive. Hoy tenemos un problema. Estamos llenos de maestros, llenos de teólogos, llenos de gente que tiene un conocimiento, pero no hacen nada. Estaba bromeando yo con un apóstol y le pregunté que cuántas iglesias había fundado. Nunca fundó una iglesia, nunca fue a un viaje misionero. Digo, ¿qué clase de apóstol es este? Un apóstol quiere decir que es un patriarca, es un hombre que ha estado arrolladoramente sirviendo a la obra del Señor, entregado, ayudando en todo lo que habla la palabra del Señor. Y el capítulo 24 de Lucas termina con la muerte de Jesucristo. Y el capítulo 1 de los Hechos de los Apóstoles comienza con la resurrección de Jesús en Betania. Y esta palabra poderosa que dice, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Pachalún, en Lima, en El Salvador. Se me fue. Testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Dios quiere que nosotros seamos testigos. Y me acuerdo un compañero de ministerio, hizo un análisis de la palabra testigo, que quiere decir regaléis vuestro mensaje con vuestra propia sangre. Regaléis vuestro mensaje con vuestra propia sangre. Cabal, se cumplió la palabra, porque todos los discípulos fueron mártires, salvo Juan, el que estuvo en la isla de Patmos y que escribió el libro de Apocalipsis. De todos los demás murieron en el martirio. Su sangre. La palabra me seréis testigo es la palabra mártir. Morirás por tu mensaje. Morirás por lo que crees. Tu sangre será la que traerá fruto. Yo no entendí este versículo hasta que mi pastor lo enseñó. La Asamblea de Dios Argentina viene de la parte de Noruega, Suecia, que fueron los pentecostales nórdicos que enviaron misioneros a Argentina, a Brasil, y contaban una historia. Mi pastor contó que en una de las, el pastor Otto Nelson, un sueco, que el pastor de él, había una señora que tenía en su corazón el deseo de enviar a sus hijos a la obra misionera. Le dijo: pastor, yo soy una mujer pobre, yo vivo lavando ropa, yo arreglo en las casas, soy doméstica, pero he juntado este dinerito, pastor. Y aquí en mi pobreza, en mi miseria, yo he resuelto, tengo mi casita, tengo mi familia, estamos bien, pero queremos que este dinerito se use en la obra del Señor. ¿Qué quieres, hija?, le dijo. Quiero enviar a mi hijo a la obra misionera. Quiero que mi hijo vaya a predicar el Evangelio. El pastor miró la cantidad de dinero y esto da para los pasajes y un dinerito para que llegue, y lo mandaron a Tierra del Fuego. Bueno, se fue el muchacho, cogió un barco, llegó a Buenos Aires, de Buenos Aires lo mandaron a Tierra del Fuego, al sur